John Peluquería. Bueno, iniciamos un corte, disculpen el movimiento de la cámara estaba asegurada en un arnés hacia mi pecho para poder hacer las tomas ya que no contaba con camarógrafo. Lo que vamos a hacer es un corte grafilado en B y con capas. Aquí lo que estamos haciendo son las divisiones para llevar el corte. Si se dan cuenta, la medida que yo tomé fueron el arco de las cejas, en el punto más alto de las cejas, ahí determinó la división del mechón de arriba de corona hacia adelante. Y lo que quedan de los laterales, recuerden, siempre se hace desde el pabellón de la oreja, no de la oreja externa, sino del pabellón. Entonces aquí lo que hacemos es peinar muy bien, que nos quede lo más central posible la mecha, bien rectico, bien, cerciorándonos de que no se nos trance el cabello. Una vez hecho esto, tomamos el ángulo central, eso es primordial, el ángulo central, giramos el cabello, sostenemos con los dedos, pero siempre tenemos que mirar que ese ángulo de cierre sea central al eje de la nariz, para que no nos quede un lado más largo y otro más corto. Aquí lo que hacemos es proceder a hacer el corte normalito. Si soltamos, verificamos que nos hayan dado los mismos largos, y posteriormente con ese ángulo que nos marca el cabello empezamos a hacer técnica punta pescado para generar esa textura y ese grafiladito. No me gusta usar tijeras entresacadoras en los cabellos de dama. ¿Por qué? Porque son muy irregulares los cortes y desgarran muchísimo la cutícula. Para eso somos estilistas profesionales, manejemos las tijeras como las debemos manejar, las dentadas, las microdentadas, las filonavaja y las deslizantes. Aquí procedemos a la división de arriba desde la corona, lo peinamos bien centralito, lo giramos y miramos que sea un ángulo de 90 grados, pueden ser 35, 45, 135, 180. Entre más alto el ángulo o más alto el mechón, más textura va a haber, pero en este caso lo voy a manejar a 90 grados. ¿Por qué? Porque la melena de ella no es tan larga y necesitamos que la textura sea un poquito más clásica. Listo, aquí ya nos ha dado. Posteriormente a eso vamos a hacer la división del flequillo, que ese sí no creo que tengamos que explicarlo. Muchos dicen que es desde la corona, desde el centro de la cabeza, pero realmente eso es dependiendo de la cantidad de cabello que tenga nuestra clienta y qué tantas entradas tenga para cubrir. En este caso, pues ella tiene una cabellera muy frondosa, no larga, pero sí frondosa. Entonces hacemos un triangulito un poquito más adelante del centro, hacemos la misma operación, peinamos bien, giramos y esta vez lo manejo en un ángulo de 45 grados, no lo dejo a 90 sino a 45. Porque no quiero que el flequillo le quede muy texturizado, porque si no se nos va a subir mucho y ella tiene un cabellito semi onduladito. Una vez hecho esto, nos vamos a la parte de atrás y más o menos a mitad del pabellón de la oreja unimos los dos segmentos de los laterales, si te das cuenta, sin mezclar los cortes que habíamos hecho anteriormente, porque esos los soltamos en este momento y esa es la guía, desde donde vamos a empezar el corte hacia el centro en el cabello de atrás. Y ya usted determina qué tan largo lo quiere dejar o qué tan corto lo va a dejar, dependiendo del gusto del cliente o el requerimiento, si el cabello tiene puntas muy quemadas y hay que hacer un corte bastante agresivo. Eso ya es algo que ustedes tendrán que decidir al momento del corte. En este caso, pues la cabellera es muy sana, simplemente vamos a hacer un corte muy leve, pulimos, volvemos a peinar siempre a 0 grados. ¿Para qué? Para definir bien la V y de optimar los detalles. Ese corte anterior es el que nos va a servir de línea guía para el cabello que viene arriba. Yo hice dos divisiones porque pues una, tengo manos grandes y lo otro pues el cabello de ella es manejable a 2 secciones. Hay cabelleras que son muy abundantes, entonces ahí sí recomiendo que ese tipo de divisiones en la parte de atrás, si pueden ser 2, 3, hay veces que toca hasta 4 secciones. Pero recuerden, una vez definida la primera línea de corte, en base a esa se van soltando los mechones y se van puliendo y se van cortando para definir toda la línea del corte, que nos quede bien detalladita y la ven. Recuerden decirle a sus clientas que se sienten derechas, que no giren la cabeza. Ustedes tienen que estar muy pendientes de que el eje del cuello, tanto hacia los costados o hacia adelante atrás, siempre se mantenga estable, que no tengan las piernas cruzadas, porque muchas veces cruzan las piernas, muchas veces se sientan muy torcidas y eso hace que el corte perdamos los ejes del corte y queden torcidos. Aquí lo que vamos a hacer es el procedimiento de capas. Si se dan cuenta, es como si estuviéramos dividiendo tajaditas
desde la corona hacia atrás. ¿Por qué dejo esa línea de cabello en la parte de abajo? Porque es que esa es la primera, esa es la que nos va a definir el largo del cabello. Si yo cojo las secciones del cabello de abajo, lo que vamos a hacer es que de pronto quede muy irregular el corte o que le quitemos largo sin querer al cabello. Por eso ese segmento, esa línea, yo siempre se la dejo. En la parte de atrás hice como una tajadita, pero cuadrada. La de los costados, si se dan cuenta, va como en triángulo. ¿Por qué? O sea, hacemos el mismo eje de crecimiento que tienen en la parte de la nuca. Los laterales seguimos guiándonos por el pabellón de la oreja. Entonces, ¿qué hacemos con el pabellón de la oreja? Vamos a hacer la misma división, pero con un eje hacia atrás, conectándolo con la misma línea que venía atrás. Mírala, esa misma, ¿sí ves? Eso es lo que hacemos. ¿Para qué? Para no quitarle largo a los costados tampoco. Siempre se tiene que dejar una línea, un segmento de cabello en los cortes de capa, ¿sí ves? Todo eso es el largo del cabello. Entonces ese largo no lo vamos a afectar si vamos a empezar a hacer proyecciones en capas. Ese es uno de los errores más comunes, que agarran toda la cabellera desde la nuca y cuando proyectan hacia arriba terminan quitándole hasta 5, 6 o 8 centímetros de largo a la cabellera. Aquí procedemos, voy a trabajar la primera en 90 grados, como se dan cuenta, cabellos bien desenredaditos, y el eje de los dedos, porque es que hay dos ejes, el ángulo del mechón y el otro el ángulo de los dedos, ¿sí ves? Está exactamente a 90 grados. Si yo lo inclino un poquito más, pues obviamente los marques van a ser más altos. Cuando yo voy subiendo el ángulo, aquí ya lo estoy manejando a 130 grados, pero siempre mantengo el eje a 0 grados en cuanto a los dedos, siempre va a ser un ángulo recto. ¿Lo puedo variar? Sí, pero eso ya lo explicaremos en otro corte. Yo voy soltando segmentos de cabello, ¿para qué? Para que se vayan marcando las capas y que se vayan profundizando. Mantengo el mismo ángulo, arriba mantengo un ángulo de 0 grados y vuelvo a un ángulo recto. Aquí ya vamos casi que a 180 grados centígrados, el ángulo de proyección, peinamos y seguimos haciendo los cortes. Esa es la parte. Lástima que ahí, pues, como les digo, la cámara estaba pegada al pecho, entonces no alcanzó a salir, pero el corte fue totalmente recto. Mira, ahí se hicieron las proyecciones, no se perdió ni abundancia en la cabellera y las capas quedaron totalmente simétricas. Ahora vamos a hacer lo mismo con los laterales. Arrancamos el primero a 90 grados, recto totalmente los dedos y empiezo a cortar. Aquí viene algo interesante. Cuando vaya a proyectar el siguiente, que es a 135, si te das cuenta, siempre mantengo recto los dedos. Hay algunas veces que yo inclino los dedos un poquito más para marcar más ángulo en las capas. Si se dieron cuenta, alcancé a tomar un mechón del corte anterior. Ese es el que nos va a dictar el largo que vamos a definir en la última capa. Volvemos a hacer lo mismo en el otro costado. Peinamos bien, que no esté trenzado el cabello ni así como torcido, ¿sí ves? 90 grados. Cortamos otra vez a 0 grados los dedos, correctos. Volvemos a proyectar, soltamos unos segmentos de cabello para que se vayan marcando capas, proyectamos hacia arriba a 135 grados, si te das cuenta. Mira, 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 y ahí va. Aquí mira, si ves, vea, yo suelto y tomo mechón del centro. Ese es el que me va a servir de guía para ya en última definirme hasta dónde va a llegar el largo de la última capa o de la capa más corta, mira. Y cortamos, siempre corto técnica punta pescado, siempre. En eso nos ayuda a dar más textura, más suavidad y disimula mucho los trasquilones así rectos cuando se trabajan. Si te das cuenta, mira, ahí ya se ha logrado el efecto. Ahora aquí viene algo muy interesante, que es que ya aquí yo tomo secciones y voy puliendo. A técnica punta pescado, vamos dándole más textura, vamos bordando las simetrías. Esto que ustedes acabaron de hacer es pues yo lo llamo corte palma, que es peinar con los dedos rectos, sostengo el mechón y giro los dedos, los enrosco y me genera como una colita así de pavo y empiezo a grafilar. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que las transiciones en las capas sean mucho más suaves, que no sean tan toscas, que no queden así cuando la chica se le dé por cepillarse o por plancharse el cabello, no queden como esos rectos ahí. Es como tratando de reemplazar o reemplaza perfectamente la tijera entresacadora, controla uno mejor el corte y da unas asimetrías muy chéveres para que las transiciones en las capas se vean muy naturales
y no tan marcadas. Aquí, ¿qué hacemos? Con los ejes con las divisiones del último, de la parte del frontal, aquí voy a hacer algo interesante. Se pueden proyectar así rectas, como las estoy peinando, pero aquí yo la giro. ¿Por qué la voy a girar? Siempre mantengo en recto y hago el arco de él. ¿Por qué lo hice? Para darle más textura a los costados. Cuando caiga el cabello se va a marcar va a dar una sensación de que va a tener un corte muy afilado con muchas capas, pero realmente no va a afectarle ni en el volumen ni en el largo. Y posteriormente ya vuelvo a proyectar hacia arriba, vuelvo a hacer el arquito y empiezo a darle más textura. ¿Sí te das cuenta? Siempre con técnica punta pescado, no estamos cortando papel, estamos cortando cabello. Nunca es cortar recto, siempre hay que saber cortar. Mira, siempre es técnica punta pescado. Si te das cuenta, tomo el mechón con los dedos rectos y después los enrosco para dar ese efecto. Y aquí está ya todo el corte texturizado, grafilado, con capas, sin que pierda peso la cabellera, y un capeado muy interesante. Espero que les haya gustado y nos vemos para una próxima ocasión. Comenten todo lo que necesiten, preguntas, comentarios, con mucho gusto interactuamos. Yo las voy a estar leyendo, posiblemente desarrollaré videos al respecto de todo esto. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.